Aquí estamos de nuevo en el pequeño Tíbet portugués. Hoy vamos a hacer una prueba a fondo de mi BMW K1. Veréis, yo no soy nada pro BMW, pero esta moto me robó el corazón. Y creo que es una de las motos más injustamente tratadas por la prensa. Ahora la historia la está recuperando un poco, pero vamos a hablar de todo lo malo que se dijo de esta moto. Y quitar algunos falsos mitos y falsas creencias y explicaros por qué para mí es una gran moto y por qué me quedé con ella. Nos vemos ahora, después de la intro. Chao. Con un porrito en la mano yo me lo lío, con esa raya de coca que me metió falopa. He tirado más de 1000 tirones, no me ha cogido. Del 0 al 91, pa' ti pa' mí ya es pan mío. No tengo miedo, lo voy a matar a esos mamones de la policía que me cogieron, que me tomaron, me fueron a dejar a la comisaría y yo por ser menor de edad, a mí me dieron mi libertad. Vivo en un barrio de Basililla, donde está la pasta y jalan pastillas. Vivo en un barrio de vacilones, que fuman los porros con 2 cojones. Ya estamos en ruta con nuestra K1. Veréis, os iré poniendo recortes de prensa actual y antigua y veréis siempre que esta moto, la K1, siempre la ponen entre las 10 motos más fracaso de la historia. Entre los 10 fracasos, entre las 10 más feas. Es una moto que desde luego la prensa la machacó y la trituró y la destrozó, pero desde el primer día, cuando la presentaron, ves las pruebas cuando se hizo la prueba, que era por allá por Italia, la prensa la vio y dijo, hostia, qué rara es, qué fea, qué colores. Y después cuando la probaron, todas sus comparativas eran con las motos japonesas. Y veréis que todos los artículos de prensa que hablan mal de esta moto se basan en lo mismo. BMW intentó sacar una deportiva para competir con las japonesas y se estrelló. Y fue un fracaso. O la moto es pesada, poco potente, torpe. Y la verdad es que creo que no le hacen para nada justicia a esta moto. ¿Por qué? Pues porque, veréis, yo creo que el fallo está en que no entendieron el concepto de moto. BMW tenía sus motos las K con el motor bajo ahí, sabéis, el típico motor tumbado de las K antiguas, que tiene un centro de gravedad muy bajito y las hace muy ágiles, muy juguetes. ¿Sabes? Es como muy estable, eso de tener el peso tan abajo hace una moto muy estable. Los puristas de BMW que venían del boxer criticaron ese motor porque decían que era, bueno, había las malas lenguas, dicen que es un motor Peugeot, copiado de un Peugeot 106, y la disposición sí que era igual que la de Peugeot 106, pero el Peugeot 106 no era un motor biárbol ni mucho menos deportivo. Sí, la disposición, pero bueno, disposiciones, si nos ponemos a ver la disposición del motor de cualquier moto actual, son disposiciones bastante más copiadas e imitadas que la de la BMW tipo K, que es un motor, podríamos decir, muy raro. Eso de llevar los cilindros tumbados uno detrás de otro.
no transversales, en tipo longitudinal. Entonces, bueno, ya veis por qué se le llama esto el pequeño Tíbet portugués, ¿no? Veis todas las terracitas por ahí arriba. Hay muchas más para la zona de arriba, hacia los otros pueblos. Entonces eso, la prensa desde el minuto 1, la moto la machacaron, fueron a por ella de cabeza. Siempre comparándola con deportivas japonesas. Para mí es un error, para mí simplemente lo que intentó BMW fue hacer en la época de las grandes deportivas y que estaban de moda las deportivas, pues hacer una moto deportiva, pero una BMW deportiva, es decir, con sus propios criterios, sus propias metas, y no para competir contra las japonesas. Me refiero, si BMW fuera tan ingenuo de querer competir contra las japonesas, habría metido a la K1 en competición, ¿no? En Superbikes. ¿Qué hace ahora BMW con la S1000RR? Pues la pone a correr y a follarse japonesas y tal. Pero BMW, cuando sacó la K1, en ningún momento la metió en competición, es decir, era su deportiva para su tipo de clientela. También decían que intentaba alcanzar un tipo de público más joven. Y dices tú, joder, ¿qué cojones va a coger un público más joven si la moto costaba 2 millones de pelas? Costaba mucho más que cualquier japo. Entonces, me refiero, no, el enfoque desde el principio yo lo veo mal. Lo veo más para la gente de BMW que tiene una K100, una K75 y quiere algo más deportivo. Igual que yo con mis Guzis, por ejemplo, cuando tenía mi Guzzi T3 y quería algo más deportivo, pues me fui a una Mi 100 Sport o una de Mans. Pero no las comparo con una CBR 900 o algo de esto. Sé que no tienen nada que hacer, pero es para un público de Guzzi, pues teníamos esa moto. Si tú venías de una japonesa tetracilíndrica y te metías en una Guzzi de 90 caballos, pues te daba la risa y no sabías andar en ese hierro raro. Pero para los guzistas sí que era algo más deportivo, y para los BMWistas una moto más deportiva, pues tenían dentro de la casa la K1. ¿Qué soluciones aporta esta moto? A ver, se le tachaba de peso. Sí que son pesadas por el tipo de chasis, el tipo de motor. Todos los que sabéis un poco de mecánica sabéis que estas motos llevan el motor delante, la caja de cambios detrás, en el medio del embrague. Como un coche se puede separar. Esta lleva el paralever atrás, el monobrazo y todo eso. Claro, el chasis de acero, claro que son pesadas por el tipo de configuración ya de motor y de moto. No hay mucho kilo que rascar ahí, aunque hagas todo de aluminio o lo que sea. El concepto de moto ya es pesado de por sí. Entonces, pesadas, sí, para hacer una BMW, pero bueno, todos vimos Goldwing por ahí arrastrando maletas. Me refiero, el peso a veces es un poco relativo, te crea más inercias a la hora de parar la moto, de suspensiones y tal, que ser un problema gordo. Aún así, ya os digo, esta moto pesa menos que una K100 RS. Y después se le criticaba que solo tuviera, siendo un motor 16 válvulas, solo 100 caballos. Pero eso fue una autolimitación de los fabricantes alemanes de aquella. Que decidieron un acuerdo, un pacto de caballeros, de que las motos no tenían más de 100 caballos por un tema de seguridad. Ya veis que los alemanes son de dejar autopistas de velocidad libre, pero después, en aquella época, por ejemplo, limitaban los coches a 250 km por hora, autolimitaban ellos directamente las motos a 100 caballos porque pensaban que más era un peligro. No es que la moto no diera más caballos, es más, hay un tío, un yankee por ahí que te vende un chip, una EPROM, con un programa que te dice que te da 20 caballos más fácilmente sin hacer nada. Si preparásemos un poco líneas de escape y demás, pues sacaríamos aún más potencia. El motor lo puede dar. Novedades, ¿qué tiene esta moto de singular? Porque me gustó a mí. Mirad, yo compro las motos, lo primero por la estética. A mí es una estética que me fascina. Me molan las cosas raras y distintas y engendros que no los quiere nadie o no los puede ver nadie.
polémicos, podríamos decir. Me gustan las motos singulares y con identidad. Y la K1 te puede gustar o no, pero hay que reconocer que tiene singularidad, que es muy singular, tiene una estética muy propia. Y la moto, su diseño, los primeros diseños del tema aerodinámico de BMW en este sentido, buscando una deportiva, BMW empezó 11 años antes con el invento, con el proyecto de la K1, no basándose en la K100, me refiero. La primera idea de conseguir velocidad a base de aerodinámica ya databan de 11 años antes. Pensar en una cosa, que si la moto la limitas a 100 caballos y quieres que corra, pues tienes que recurrir a peso, que ahí lo tenían complicado, o a aerodinámica. Y esta moto fue íntegramente diseñada en el túnel de viento. Tiene un coeficiente CX de 0,34, que era el más bajo en su día, y consiguieron velocidad. A veces esta moto corría más que japonesas más ligeras y con más caballos, y esta conseguía con más peso y menos potencia, pero gracias a la aerodinámica, a la postura. Ya veréis por ahí en fotos que la postura es bastante deportiva, me refiero, las piernas van bastante para atrás, no es una moto, hay gente que la tacha de mototurismo, no es una mototurismo porque las piernas van bastante flexionadas y bastante inclinadas para que acople todo. ¿Qué cosas dice la gente que también absurdas? Pues la forma queda muy fea. Por ejemplo, una cosa que le critican son las maletas. Dicen, joder, las maletas esas de atrás ridículas no valen para nada. Esas maletas tienen fin aerodinámico. Seguimos diciéndolo. Diseñaron túneles de viento con fin aerodinámico. La prensa decía que, claro, con esa mierda de maletas ahí atrás no podían meter unas maletas de verdad. Pero para eso BMW diseñó una maleta específica para poner en esta moto. Otro día vamos a ir a casa del amigo Pedrito y nos va a enseñar la maleta específica de la K1, que tenía su funda impermeable. La maleta de la K1, si la abres por arriba, tiene una cremallera, basculas y te sale un triángulo de emergencias. Me refiero, está pensada para acoplarse ahí en la parte de atrás de la moto y tener bastante espacio para viajar una persona cómodamente bastantes días. No tienes maletas de 40 litros, pero ni falta que hace, porque está pensada para una persona, viajar y rutas. Las maletitas pequeñas, esas que trae integradas, pues mirad, decís que no, la prensa decían que no valían para nada, pero en una de ellas lleva la herramienta y lleva un kit de antipinchazos. En la otra, BMW te vendía un traje de aguas y podías meter el traje de aguas también allí, la cartera, o el móvil puedes meter actualmente. Hoy yo, por ejemplo, salgo sin mi mochila para llevar los bártulos de la cámara y todo esto, y lo llevo todo ahí en las maletitas. Y después aquí adelante, después paramos y os enseño un poco la moto con calma. Llevamos también un hueco para meter los guantes. Es decir, es una moto donde tienes para guardar los guantes, el traje de agua, todo de serie y sin maletas. Joder, pues para mí es una gran idea de concepto como deportiva. La gente cuando va a hacer una deportiva no sabe dónde meter ni el carnet, ni la cartera, ni el móvil. Hay esas bolsas que yo las odio, esas que se meten en una pata. Pero con esta moto puedo salir con el mono de cuero y un calzoncillo si quiero, que el resto lo llevo en la moto. Entonces para mí está muy bien conseguida. Más sobre soluciones técnicas, pues veréis, mira, la K1 es la primera BMW con motor 16 válvulas. Hay mucha gente que dice que la K1 es una K100 con carrocería fea, o una K100 RS con carrocería fea. Mentira. Mira, la K1 tiene un chasis propio y la longitud es distinta a la de la K100 RS, que es la versión deportiva. También es la primera BMW en llevar 16 válvulas, autolimitado el motor. También es la primera moto del mercado en llevar inyección electrónica, Mototronic. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de inyección es esa? Me refiero, es la primera moto que lleva una sonda lambda
para medir la combustión, es decir, la moto sabe cuando mete gasolina, si necesita más gasolina, más aire, para gestionar ese tema todo, pues lleva una sonda que va midiendo en todo momento cómo está quemando la moto. Eso es algo normal ahora, pero hace 35 años, estamos hablando de 35 años, no hace 10 años, ni hace 15 años, ni hace 20 años. Eso era un avance de la hostia, saber cómo está quemando la moto era una tecnología de la hostia. ¿Qué conseguías con eso? Pues conseguías que esta moto, cuando vas de viaje, tengas un consumo de un 5, 4,5, 5,5. Yo tengo viajado con ella a Francia, he hecho viajes largos y los consumos son muy bajos para hacer una moto de 35 años. Entonces, tecnológicamente, lo de la inyección es la hostia. Después, tiene ABS desconectable. Le das a un botón ahí, que muy pocas motos tienen ABS desconectable hoy en día. Pues aquella ya tenía ABS, eran de las primeras motos con ABS, las primeras K100, empezó un poquito antes, empezó el ABS. Tiene también paralever, el paralever es la suspensión de atrás que evita las reacciones raras del cardan. Gravilla! Las reacciones raras del cardan, eso de que cuando acelera se levanta, cuando reduce se baja de atrás. Pues esta moto lleva paralever, que fue introducido un año antes en las BMW GS. También lleva ruedas, la primera K de este tipo, que llevan ya ruedas de 160 atrás. Atrás la rueda tiene una cosa peculiar que os voy a contar, y es que es una llanta de 18, como mis Guzis, por ejemplo. Fue un tipo de llanta que se usó en una época, por motos europeas sobre todo, y que desapareció. Ahora tenemos el problema de que para encontrar una rueda para atrás deportiva o así hay mucha menos variedad y son mucho más caras. Esta ahora mismo va calzada con una BT016, que es chicle, cuesta una pasta, y en las Guzis me dura 3.500 kilómetros, y en esta BMW pues no lo sé lo que me va a durar. Entonces, a ver lo que dura, pero seguramente se la saque porque tengo que irme de viaje ahora en mayo. Nos vamos a ir de viaje y no puedo ir con una rueda tan blanda. Ciclista, bueno, pasamos bien. Ya veis que es todo carreterita de curvitas, esta es de Portugal, por eso me gusta mucho aquí este país. Entonces tenemos el motor, tenemos la inyección, tenemos el paralever, más cosas novedosas en el mundo de la moto. ¿Qué aportó la K1? Pues es la primera moto con catalizador de 3 vías. Me refiero, los de BMW buscaban una moto eficiente. ¿Qué es una moto eficiente? Pues una moto eficiente se consuma poco, que corra mucho, que sea muy segura. Y eso lo consiguieron todo, pero de pleno, en esta moto me refiero. ABS, buena aerodinámica, buenos consumos. A mí que me digan que esta moto fue un fracaso me parece una estupidez como un templo. Me refiero, un fracaso es cuando tú intentas algo, un cohete intenta ir a la luna, se estrella en el medio, eso es un fracaso. Intentas hacer un superdeportivo y es inestable y te matas o rompe y tal, eso es un fracaso. Pero conseguir una moto que puedas hacer una conducción bastante deportiva, no es una japonesa, pero bueno, la moto ya veis que es ágil y demás. Entonces, con un consumo reducido, que sea segura, que no contamine, eran sus metas, eran las metas que se pusieron los ingenieros cuando la desarrollaron. Entonces, lo consiguieron de pleno. Y para mí eso no es un fracaso, eso es todo un acierto. Que no lo supo asimilar la prensa porque la comparaban con cosas que no debían. Pues mira, mala suerte y se cargaron en parte el espíritu de la moto, no lo consiguieron entender. Pero en ningún momento considero que sea una mala moto. Después, ¿qué más cosas tiene para diferenciarlas de una BMW K100 RS 16 válvulas? Veréis. Una cosa que tiene las K1 es que el chasis lleva el tubo de 2 milímetros, el chasis 2 milímetros con un tubo 2 milímetros más grueso.
para que sea más robusto y tenga menos torsiones. El chasis de la K1 también tiene el ángulo de dirección mucho más cerrado. Estuve leyendo una revista que era un avance de solo 8 centímetros o algo así, no sé dónde lo medían, pero decían que el ángulo de dirección era más propio de una moto de competición que de una moto de carretera. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que la moto en curvitas cerradas entre muy bien, entre el bajo centro de gravedad y la dirección cerradita, pues la moto entra muy bien en curvas. ¿Y qué más? Tengo unos colegas que tienen las dos, los amigos Villaverde, tienen la K100 RS y la K1. Supongo que Pedrito también tendrá, sí, Pedrito tiene que tener las mismas. Y dicen que la diferencia a la hora de curvear es abismal, que la K1 es una moto mucho más ágil, que parece mucho más ligera, y es por el tema ese de la dirección. Bueno, el motor no es lineal, vamos a estrujarlo un poquito para que veáis cómo anda. Voy a ver cuando hay una recta. El motor se descabalga a partir de 6.500 a 7.000 vueltas. Después la probaremos por la carreterita de Arcos. Vamos ahora a tomarnos una birra ahí a Portugal. Bueno, igual es un poco temprano para una birra, 10:30 de la mañana.